no vamos a hacer mucho preámbulo y vamos a empezar con nuestro tema. Voy a intentar compartir la pantalla. Ustedes me dicen si es posible, si ustedes pueden ver mis diapositivas, ¿sí? Correcto. Ok, y me dicen también si se ve el cambio. ¿Se ve el cambio? Sí, Correcto, correcto. perfecto. Muy bien. Dado que vamos a introducirnos al tema, vamos a tener que presentar varios conceptos de tipo introductorios precisamente. No vamos a poder abarcar todo, porque básicamente tenemos 40 minutos y hay una cantidad de aspectos de la doctrina de Dios que indudablemente no podríamos cubrir con todo detalle. Uno de los temas que se va a discutir se va a presentar con más detalle en las sucesivas ponencias es el asunto de la Trinidad en la Biblia. Por lo tanto, yo no voy a abordar tanto ese aspecto, sino otros aspectos introductorios a la doctrina de Dios para que nosotros podamos familiarizarnos con esos aspectos y entonces eso después puede ser complementado con otras ponencias desde el punto de vista bíblico y también desde el punto de vista histórico y teológico. ¿Sí? Eh, Vamos a abordar, entonces, lo primero que vamos a abordar es algunos aspectos introductorios y vamos a enfocarnos especialmente en los atributos de Dios, las acciones divinas y también vamos a hablar un poquitito de algunas comprensiones de Dios que se han dado en el ámbito del cristianismo, que no necesariamente son bíblicas, pero que de todos modos siguen siendo muy influyentes en la actualidad y por lo tanto es bueno que tengamos alguna noción de ellas, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la doctrina de Dios? Es importante porque esta doctrina es probablemente la que tiene más impacto en todo el resto del sistema doctrinal. En cualquier sistema de creencias, la doctrina de Dios es siempre la más importante. Cualquier sistema de creencias teológicas, ¿no? Estamos hablando de creencias cristianas. Entonces, la doctrina de Dios es la más importante en ese sentido en términos del impacto que va a tener en todo el sistema, ¿sí? No hay que olvidarse que la teología a veces se define como la ciencia que estudia a Dios, por supuesto en relación con la creación, donde Dios se revela, el mundo, ¿verdad? Hay un autor, un teólogo, que dice que la doctrina de Dios es la más importante desde el punto de vista de la ontología, es decir, nos ayuda a entender el ser de todo lo que Dios ha creado en general, ¿no? En ese sentido, es la doctrina más importante de todas. Esta doctrina condiciona entonces la forma en que se interpretan todas las demás doctrinas de la Biblia, y en última instancia también tiene que ver con la forma en la que se interpreta la realidad como un todo. La forma en que entendemos a Dios va a condicionar la forma en que se entiende la creación del mundo, la naturaleza del mundo que Dios ha creado, la forma en que se entiende al ser humano. No nos olvidemos que la Biblia describe a Dios como creado a imagen de Dios. También va a condicionar la forma en que entendemos todas las doctrinas que se refieren a la relación, a la relación de Dios con el mundo, a las acciones de Dios con el mundo, en relación con el mundo, ¿verdad? En la historia humana, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia y de los eventos finales. No vamos a poder describir todos esos detalles, pero es bueno que nosotros los tengamos presentes. Otro aspecto importante, metiéndonos en el tema específicamente, es el asunto, o un asunto importante, es el tema de la naturaleza de Dios. ¿Cómo se entiende la naturaleza de Dios? Existe lo que podríamos llamar una tradición clásica con respecto a esto, ¿sí? Es decir, dentro del cristianismo hay una concepción clásica tradicional que ve a Dios como un ser que es ajeno al espacio y al tiempo. Esa visión tradicional se desarrolló como resultado de la influencia del pensamiento griego. Así como el pensamiento griego, por ejemplo, ha influido en la visión dualista de cuerpo-alma que muchos cristianos tienen, también el pensamiento griego, a veces esto es menos conocido, pero el pensamiento griego ha influido en la visión que se tiene con respecto a la naturaleza misma de Dios, ¿sí? La tradición filosófica griega entendía que las cosas en última instancia, el ser de las cosas, el sustrato de la realidad, era atemporal, absolutamente inmutable, si fuera ajeno al tiempo. Esta visión del ser es algo que se puede remontar a un filósofo del siglo VI y V antes de Cristo, que se llamaba Parménides,
que explicó, no lo inventó él, pero explicó o aplicó con cierto detalle lo que se conoce como la vía negativa. ¿Qué es esto de la vía negativa? Él decía más o menos así: si la realidad que yo observo es temporal y material, el verdadero ser de las cosas es atemporal o intemporal e inmaterial. Si acá todo es cambiante y mutable, la realidad de las cosas en última instancia es inmutable e incambiable, etc. Por eso lo de vía negativa. Él observa lo que sus sentidos le permiten percibir y niega las características de eso que percibe para entonces atribuirle características opuestas, la negación de lo que observa. Hay otros filósofos que van a asumir esa visión de Parménides, entre ellos Platón, que tal vez es un poco más conocido, y también Aristóteles. De hecho, Aristóteles desarrolla una concepción filosófica de Dios, ¿sí?, que lo concibe a Dios como una especie de motor, pero inmóvil. El primer motor inmóvil. Alguno puede decir, ¿cómo un motor puede ser inmóvil? Él decía, es que si ese primer motor no es inmóvil, hay algo que lo mueve y por lo tanto no puede ser Dios, porque Dios tiene que ser la última causa de todas las cosas, ¿no? Y como ese motor es inmóvil, de hecho él lo concibe como atemporal, o sea que no puede experimentar el tiempo, necesariamente también es impasible, o sea, no puede experimentar sentimientos o emociones, porque experimentar sentimientos o emociones implicaría que en realidad sí experimenta el tiempo, ¿verdad? Porque yo puedo estar enojado, puedo estar contento, triste, y hay emociones que cambian, y el tiempo, el cambio implica tiempo. Aristóteles concibe a Dios como impasible, incambiable, inalterable, inmutable, etc., ¿no? Esto nos puede sonar extraño, pero es la forma, esa visión de Dios que tuvo Aristóteles es la que se va a meter en el cristianismo, es la que va a influir en el pensamiento cristiano. Muchos historiadores de la Iglesia han notado ese problema. Acá estoy citando a uno que se llama William Platcher. Él dice en términos casi graciosos, dice, ¿no? Israel adoraba a un Dios que podía enojarse, que cambiaba de opinión, un Dios involucrado en la historia, a quien le importaba demasiado un grupo de personas cuyas apostasías lo conducían a arrebatos de impaciencia. Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? En contraste, los más grandes filósofos de Grecia hablaban de un principio divino invariable, muy alejado de nuestro mundo, sin emoción, no afectado por nada más allá de sí mismo. Y él dice, por improbable que parezca, la teología cristiana llegó a identificar a estos dos, o sea, el Dios griego con el Dios hebreo, ¿sí?, a estos dos como el mismo Dios. Es interesante esto, y no hay bases bíblicas, pero de hecho es lo que ocurrió. Esta concepción clásica de Dios, en los años recientes, en las últimas décadas, especialmente décadas del siglo XX, empezó a revisarse y a cuestionarse. Pero quienes han revisado esta posición no siempre han revisado esta posición desde un punto de vista bíblico. Existe una corriente teológica que se conoce como la teología del proceso, que se basa en la filosofía de un filósofo llamado Alfred Whitehead, que propone que Dios sí experimenta, al menos en parte, el tiempo y el espacio, pero lo que proponen es lo que se llama una visión panenteísta de Dios. ¿Qué significa? No es exactamente lo mismo que panteísta. Panteísta significa que toda la realidad es Dios. En cambio, lo que propone Whitehead, o mejor dicho, la teología del proceso, es que el mundo es parte de Dios, aunque Dios es más que el mundo. Pero eso significa que Dios tiene como dos lados. Una parte, un lado, o ellos usan la palabra polo, un polo sería temporal, que se refiere justamente al mundo, que está como dentro de Dios y que es parte de Dios, y otro polo u otro lado, por decirlo así, que trasciende a Dios. Entonces es como que Dios tiene dos lados, uno temporal y material y otro atemporal. Esta visión es como que el mundo es algo así como un cuerpo de Dios, en tanto que el alma de Dios sería ese lado incorpóreo, inmaterial, atemporal. Como ellos entienden que el mundo evoluciona, entonces eso implica que esa parte de Dios, que es el mundo, evoluciona con él. Entonces, este Dios que ellos perciben no es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia, que es omnipotente, omnisapiente, sino que es un Dios que tiene limitaciones y que de hecho evoluciona, cambia con el mundo y, por ejemplo, no es capaz de conocer el futuro. Yo acá puse un gráfico para tratar de ayudarnos a entender esta idea.
ese círculo mayor es Dios en su conjunto, pero ustedes van a ver que ahí hay una especie de óvalo que dice mundo abajo y que se refiere a la parte de Dios que sería el mundo propiamente. Esta idea se parece al panteísmo, pero no es exactamente lo mismo. O sea, el mundo es parte de Dios, aunque en Dios no es solamente el mundo, ¿verdad? Pero evidentemente son dos posiciones que se parecen entre sí. Ahora, varios autores en décadas recientes, no han ido en esa línea y han señalado en todo caso que desde el punto de vista bíblico no podemos aceptar que Dios es ajeno al espacio y al tiempo, que no experimenta el espacio y el tiempo, pero tampoco han abrazado estas ideas totalmente antibíblicas como la del panenteísmo que les mostraba recién. Hay autores famosos y conocidos como Oscar Cullmann, quien señala que el cristianismo bíblico primitivo no conoce esta idea de un Dios que está fuera del tiempo, ¿no? Al contrario, el Dios eterno de la Biblia es aquel, dice él, que era en el principio, que es ahora y que será eternamente, ¿verdad? O sea, que experimenta el tiempo. Un autor reciente, contemporáneo, Ryan Mullins, él dice: los teólogos y filósofos deberían abandonar el programa de investigación de la atemporalidad divina. Es decir, aquellos teólogos que sostienen que Dios no puede experimentar el espacio y el tiempo, simplemente tienen que abandonar esa idea. ¿Qué pasa con los pioneros adventistas? Los pioneros adventistas en el siglo XIX rechazaron esta visión tradicional clásica de Dios, de que Dios no puede experimentar el espacio y el tiempo. Y es interesante que ellos parecen ser bastante conscientes de esto. ¿En base a qué? Recuerden que los pioneros descubrieron muy desde temprano esta idea de que hay un santuario real, concreto en el cielo, una estructura física donde Dios tiene su trono, donde Él se sienta, donde Él gobierna, donde Él recibe adoración, y por lo tanto ellos entendieron que si Dios vivía en un cielo concreto, Dios no podía ser ajeno al espacio y al tiempo, ¿verdad? O sea que el santuario los ayudó a descubrir esta concepción más bíblica de Dios. Algunos autores como Uriah Smith, uno de los pioneros adventistas, él argumentaba que, por ejemplo, Moisés pudo ver a Dios en Éxodo 33, y por lo tanto quiere decir que Dios podía ser visible, podía de alguna manera tener un aspecto corpóreo, tenía partes, y entonces él rechaza la visión tradicional, más católico, protestante, de Dios, como una interpretación mística, dice él, de nuestra teología actual. O sea que él es bien consciente de estas interpretaciones no bíblicas. Hay otros autores, ahí menciono alguno, Elena de White misma, ella se distancia de la visión tradicional clásica de Dios. De hecho, ella menciona en el libro Primeros Escritos que Dios tiene una forma, al igual que el Hijo, ¿no? Y es algo que aparece mencionado explícitamente allí. Ahora, esto nos lleva a una segunda cuestión, que es el lenguaje para hablar de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Como la visión tradicional de Dios es que Dios no experimenta ni el espacio ni el tiempo, y esa visión va en cierto modo en contra de la evidencia bíblica, en muchos sentidos en realidad va en contra de la evidencia bíblica, ha surgido toda una discusión con respecto a qué lenguaje debemos usar para hablar con respecto a Dios. ¿Cómo entendemos las declaraciones bíblicas acerca de la naturaleza y las acciones de Dios? Es decir, si la Biblia me describe a Dios como experimentando el tiempo, ¿lo tengo que entender literalmente o no? Si la Biblia me describe a Dios como teniendo un aspecto físico, ¿debo entenderlo literalmente a ese lenguaje o no? ¿Sí? Estas preguntas son importantes porque van a condicionar la forma en que interpretamos la Biblia con respecto a la doctrina de Dios, ¿sí? Como decíamos, la tradición cristiana, y esto vale tanto para el catolicismo como para el protestantismo, aplicó al conocimiento de Dios lo que se conoce como la vía negativa, ¿sí? Que es un mecanismo que se tomó de los filósofos griegos. Entonces, aplicando esto, se asume justamente que Dios no experimenta ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia, ¿sí? Y por lo tanto, cuando los teólogos que asumen esta vía negativa leen la Biblia, niegan lo que la Biblia afirma. Por ejemplo, si la Biblia me habla de que Dios experimenta el espacio y el tiempo, ellos dicen que Dios es atemporal, ¿no? Entonces, los pasajes bíblicos que me describen la corporeidad de Dios se interpretan de manera metafórica, y los pasajes bíblicos que me hablan de la eternidad divina, o sea, del tiempo de Dios sin fin, sin
el pasado infinito de Dios y el futuro infinito, se interpretan como referencia a la ausencia de tiempo en Dios. Esto vale para toda clase de teólogos. Aquí yo tengo una declaración de Tomás de Aquino, no la vamos a leer por tiempo, pero vale para Agustín de Hipona, vale para Lutero, Calvino, en general los teólogos medievales y también los teólogos reformadores, ¿no? Ahora, ¿qué lenguaje debemos usar nosotros, o qué lenguaje usa la Biblia en realidad para interpretar la realidad divina, y por lo tanto, qué lenguaje nos provee la Biblia para interpretar la realidad de Dios cuando nosotros leemos la Escritura? Bíblicamente, aunque Dios se adapta a la capacidad del ser humano al revelarse, o sea, cuando Dios se nos revela, Él se adapta a nuestra capacidad de entender. En ese proceso de adaptación, Dios se nos revela en un lenguaje que podríamos llamar de semejanza o lenguaje literal. Es decir, Dios no se nos revela en un lenguaje que no podemos entender. Dios se nos revela en un lenguaje que podemos entender. Entonces, cuando los autores bíblicos se refieren a la experiencia divina del tiempo o a la corporeidad divina, nosotros tenemos que tomar ese lenguaje muy seriamente, ¿sí? Hay un autor, Nicholas Wolterstorff, que él dice que uno tiene que afirmar como literalmente verdadera la representación que la Escritura hace de Dios, a menos que haya una buena razón, que por cierto debe venir de la Biblia misma, para no hacerlo. ¿Qué queremos decir con eso? La Biblia usa un lenguaje que podríamos llamar analógico o de semejanza para hablar de Dios, ¿sí? Eso significa que la Biblia entiende que cuando la Biblia considera que cuando se habla acerca de Dios hay que entender las afirmaciones bíblicas de manera literal, ¿sí? La Biblia nos invita a interpretar las afirmaciones de sí misma con respecto a Dios de manera literal. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca de la apariencia externa de Dios, debemos tomar eso seriamente. O cuando nos habla acerca de las emociones de Dios, debemos interpretar eso seriamente, literalmente, ¿sí? No podemos interpretar eso como un mero antropomorfismo, porque de lo contrario terminamos diciendo esto es antropomórfico, no podemos interpretarlo literalmente, y entonces nosotros somos los que definimos cómo se interpreta y no la Biblia misma la que define cómo ella debe ser interpretada. En realidad, nosotros podríamos decir que no es tanto que la Biblia usa un lenguaje antropomórfico para hablar de Dios, o sea, un lenguaje que proyecta en Dios características humanas, sino más bien que la Biblia usa un lenguaje teomórfico para hablar de los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que la Biblia entiende que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, es decir, tiene forma parecida, no igual por supuesto, pero semejante, parecida a Dios. Originalmente así fue, Adán y Eva fueron creados parecidos a Dios, es decir, teomórficos. Teo es Dios y morfé en griego significa forma, es decir, teomórfico significa que hemos sido creados con forma parecida, similar, no igual, por supuesto, pero parecida, similar a Dios. Entonces, una vez que hemos establecido que nosotros tenemos que entender el lenguaje bíblico para hablar de Dios de manera literal, o sea, tenemos que entender ese lenguaje como un lenguaje de semejanza que nos habla de un Dios que crea al ser humano a su imagen y semejanza, y por lo tanto las características que la Biblia describe con respecto a Dios no son simplemente proyecciones de características humanas en Dios, sino que más bien las características divinas deben proyectarse en el ser humano, ¿sí? Por lo menos el ser humano ideal, original, Adán y Eva. Entonces ahí estamos en condiciones de abordar las características, los atributos que la Biblia presenta con respecto a Dios, los atributos divinos. Cuando se habla de los atributos divinos en la Biblia es común que se hable de atributos, por ejemplo, incomunicables y comunicables. Tal vez si alguna vez revisó un libro de teología encontrará eso. No vamos a usar esa clasificación porque es una clasificación que asume ciertas presuposiciones filosóficas que tienen que ver con esto que hablamos de la teología clásica y que vemos que no son presuposiciones válidas a la luz de la Biblia. Así que no vamos a intentar hacer acá ninguna clasificación, simplemente vamos a enunciar algunas de las características más importantes
con respecto a Dios, ¿sí? Sus atributos, y luego algo con respecto a las acciones divinas. La primera característica de Dios, o el primer atributo que queremos mencionar, es lo que tiene que ver con la eternidad de Dios, ¿sí? ¿Qué es esto de la eternidad? En la Biblia, la eternidad no significa que Dios es ajeno al espacio y al tiempo, que es la visión tradicional que incluso predomina todavía en el mundo católico y protestante hoy, sino simplemente significa que Dios siempre existió y siempre existirá. Es decir, que Dios tiene un infinito pasado y un infinito futuro. Por ejemplo, en Salmo 92 se dice que Dios existe desde siempre y hasta siempre, que la palabra que se usa ahí en hebreo es olam, que significa duración indefinida, ¿sí? Podríamos decirlo de otro modo, Dios es inmortal, como dice 1 Timoteo 1:17. Siempre existió y siempre existirá, pero Él experimenta una secuencia de tiempo en su realidad. O sea, su existencia es temporal en el sentido de que implica el tránsito del tiempo. Él existe antes de la creación, por eso la Biblia muchas veces habla de el antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y siempre existirá también en el futuro, ¿sí? Algunos esto los confunde un poco porque dicen, pero ¿cómo? El tiempo no es algo que aparece con la creación. Y acá es importante aclarar que nosotros no debemos confundir el tiempo de la creación con el tiempo de Dios, ¿ok? Cuando Dios crea la creación, la crea temporalmente, pero la Biblia varias veces hace referencia al tiempo antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese antes? ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo solamente puede ser el tiempo de Dios, porque no puede referirse al tiempo de sus criaturas que todavía no han sido creadas. Pero si hay un antes, quiere decir que hay tiempo, y ese tiempo se refiere al tiempo de la divinidad. Entonces, ¿Dios es temporal? Sí. Esa temporalidad es una característica misma de la naturaleza de Dios, ¿sí? Él existió siempre, ¿no? Sus principios son, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, usando el lenguaje de Miqueas capítulo 5. Ahora, acá es importante aclarar que la temporalidad de Dios no equivale a transitoriedad. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios es temporal, eso no significa que es transitorio como nosotros los seres humanos, que tenemos un origen, un nacimiento, y vivimos un tiempo y después morimos. Dios siempre existió y Dios siempre existirá, no es transitorio. Esto significa que temporal y transitorio no son sinónimos necesariamente. En nuestra experiencia humana puede serlo, pero no en la experiencia de Dios. Dios experimenta el pasado, el presente y el futuro, pero no tiene las limitaciones que nosotros como criaturas tenemos, en el sentido de que nacemos en un momento determinado y tenemos un periodo de vida específico, ¿sí? Entonces, esta concepción bíblica del tiempo divino nos permite comprender mejor la realidad personal de la deidad, las relaciones dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en la Biblia tenemos 3 miembros de la deidad que se relacionan de manera temporal, ¿sí? O sea, esta realidad temporal entonces nos ayuda a entender mejor por qué las Escrituras se refieren a Dios como actuando históricamente dentro de los acontecimientos humanos, hablando con personajes bíblicos, con Abraham, con Moisés, cara a cara, etc. ¿Okay? Entonces ya vimos que la eternidad de Dios se refiere al tiempo divino, el infinito pasado y el infinito futuro. La segunda característica es la constancia, o también llamada inmutabilidad de Dios. ¿Por qué pongo inmutabilidad entre paréntesis? Porque la palabra inmutabilidad a veces sugiere algo que no se puede mover. Y acabamos de decir que Dios sí puede experimentar el tiempo y por lo tanto puede experimentar cambios. Ahora, hay algunos aspectos en los cuales Dios no cambia, ¿sí? Y la Biblia lo afirma. Malaquías 3:6, Santiago 1:17 nos dice que Dios no cambia. ¿En qué sentido no cambia? No cambia en su ser, no cambia en su carácter y no cambia en su propósito. O sea, Dios en su ser significa que Dios no deja de ser Dios, siempre es Dios, ¿ok? No deja de ser un Dios de amor, ¿sí? Es decir, no es que Él un día nos ama y otro día no nos ama, y tampoco cambia en función de sus propósitos, ¿sí? Cuando Dios cambia, lo hace en función de su relación con sus criaturas, ¿sí? Pero no es que Él cambia porque, digamos, es un ser cambiante, sino porque
cambia en función de su relación con su criatura. Por ejemplo, él puede haberse arrepentido de crear al ser humano, dice Génesis capítulo 6, pero no es algo que Dios, Dios no se arrepiente por algo que hizo mal él, sino porque el ser humano ha cambiado y para mal, o Dios, por ejemplo, arrepintiéndose de haber puesto a Saúl como rey, por ejemplo. Pero ese es un cambio en 1 Samuel 15. Eso es un cambio que tiene que ver con un problema en el ser humano y no con un problema en Dios, ¿verdad? Podríamos multiplicar los ejemplos, pero el tiempo no nos lo permite, ¿verdad? Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, tuvo tristeza en su corazón, pero esto no se debe a una falla en Dios, sino a una falla en el ser humano, ¿verdad? También Dios cambió sus planes con respecto a Nínive, por ejemplo. Dios tenía un plan que era destruir a Nínive. Pero cuando Dios ve que los ninivitas se arrepienten, entonces Dios decidió que no iba a destruir a Nínive. ¿Implica esto un cambio en Dios? Sí, pero no un cambio de su propósito último de salvar al ser humano. Al contrario, este cambio está en línea con ese propósito. Tampoco implica un cambio en el carácter de Dios, ni mucho menos en el ser divino. Se trata simplemente de un cambio en función de su interacción con los seres humanos que son, digamos así, son mucho más cambiantes en términos de sus planes y de su carácter. Dios no cambia en cuanto a su ser, a su propósito, a su carácter, ¿sí? Otra característica tiene que ver con la trascendencia de Dios. Esta palabra que ustedes tal vez han escuchado mucho y algunos usan no siempre bien, implica que Dios es independiente del mundo. O sea, Dios es un ser trascendente o autosuficiente en el sentido de que Él es independiente del mundo. La trascendencia divina significa que Dios no depende de algo que no sea Él mismo, ¿sí? Dios trasciende el mundo porque Él es independiente de su creación. Existe antes de su creación, ¿sí? Y Él es el que origina toda la realidad que no es Dios, ¿sí? Ahora, esto, por supuesto, descarta la idea del panteísmo, o sea, de que Dios y el mundo son la misma cosa, o el panenteísmo que mencionamos un poco antes, pero es importante entender que aunque Dios es trascendente, o sea, no depende del mundo, Él, sin embargo, se relaciona con el mundo, o sea, no es ajeno al mundo, ¿sí? Las Escrituras describen a lo que llamamos la inmanencia divina en el mundo, o sea, la presencia, eso quiere decir la inmanencia, la presencia de Dios en el mundo, y en la historia, habitando con sus criaturas, ¿sí? ¿Cómo es esto posible? Porque a pesar de que Dios trasciende al mundo y es independiente del mundo, ha creado el mundo con características que son compatibles con Dios, ¿verdad? Dios experimenta el tiempo y por lo tanto puede relacionarse con un mundo que Él ha creado que experimenta también el tiempo, ¿verdad? Si no fuera así, la comunicación entre Dios y el mundo, la relación entre Dios y el mundo sería imposible. Es decir, hay ciertas características comunes que el mundo tiene con Dios, aunque Dios sea completamente independiente del mundo. Otras características importantes con respecto a Dios son sus cualidades de carácter. No me voy a detener mucho acá porque ustedes esto lo conocen seguramente mejor. La Biblia habla de la santidad de Dios, de la justicia y la misericordia de Dios, pero el rasgo que más sobresale con respecto al carácter de Dios es su amor, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios es amor. El amor de Dios algunos lo han considerado como la esencia misma de la realidad de Dios. Es difícil determinar eso, la Biblia no nos dice eso tan explícitamente, la Biblia no nos habla de la esencia de Dios, pero no cabe duda de que el amor es sin duda una característica fundamental del ser de Dios mismo. Cuando hablamos del amor de Dios, a algunos les preocupa cómo podemos compatibilizar a Dios, el amor de Dios, con la justicia de Dios. Algunos piensan que ambas son cosas incompatibles y que si Dios es justo, entonces no puede ser amoroso, o al revés, que si Dios es un Dios de amor, no puede ser un Dios de justicia. Pero la realidad es, como dice un teólogo adventista, John Peckham, que si Dios no ejecutara finalmente su juicio justo contra el mal, ¿verdad?, el mundo sería dejado en una especie de estado de degradación indefinida e inacabable, que iría en detrimento de las criaturas divinas, de las criaturas que Dios creó. O sea, si Dios ama a sus criaturas, entonces Él tiene un interés de cuidar de ellas y por lo tanto es necesario erradicar el mal. Por lo tanto, la justicia de Dios, que se manifiesta en la eliminación del problema del mal, del dolor y el sufrimiento, no es contrario,
no es una característica contraria a la del amor de Dios. Y finalmente queremos mencionar algo con respecto a las acciones divinas. ¿Qué es esto de las acciones divinas? Dios hace muchas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia describe ciertas acciones de Dios que se desarrollan en relación con el mundo, que tienen que ver con su relación con el mundo y que son características destacadas y que debemos mencionar acá. Podría haber muchas otras cosas, tal vez algunas que nosotros ni siquiera conocemos o que no se nos han revelado, pero vamos a mencionar unas pocas que tienen que ver con cosas que la Biblia describe como acciones muy importantes de Dios en su relación con el mundo. La primera de ellas es que Dios es el diseñador divino de la creación. O sea, Dios diseñó la creación. No tenemos tiempo de analizar los textos, pero Proverbios 8 es un texto muy interesante donde se nos habla acerca de la sabiduría de Dios, que en realidad es una manera de referirse a la segunda persona de la deidad. Es muy interesante ese dato, ¿no? Y Juan capítulo 1, donde se nos habla de que el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, se hace eco de este texto de Proverbios. Y también Pablo en Colosenses 1, cuando nos habla acerca de que Cristo es el primogénito de toda la creación, también se está haciendo eco de Proverbios capítulo 8, ¿sí? La deidad traza un plan para crear el mundo y crea el mundo a través de Cristo. Cristo es la sabiduría y el agente divino de la creación. Aunque nosotros hablamos de la creación muchas veces pensando o teniendo más en mente al Padre, la realidad es que el Nuevo Testamento es bien específico, Pablo es bien específico en señalar que el agente creador es la segunda persona de la deidad. La segunda acción divina que la Biblia describe es la presciencia divina. ¿Qué significa eso? La presciencia es el conocimiento de Dios de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Cuando Dios decide crear, Dios también sabe qué es lo que va a pasar con su creación. En la tradición cristiana clásica que mencionamos antes, en realidad Dios no es que tiene presciencia, sino que se entiende que como Dios no experimenta el tránsito del tiempo, Él conoce las cosas de manera simultánea. Por lo tanto, Dios conocería el pasado, el presente y el futuro todo junto, de manera simultánea, no de manera sucesiva, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama diferente. Dios es capaz de conocer el futuro, pero lo conoce en esa secuencia de presente y futuro, o sea, a través del tiempo, ¿sí? La Biblia nos presenta la presciencia divina como parte de la omnisciencia divina. ¿Qué es la omnisciencia? Es el hecho de que Dios conoce todas las cosas. Dios tiene la capacidad de conocerlo todo, incluyendo el conocimiento de sí mismo, y por lo tanto también tiene la capacidad de conocer el futuro con detalles. Cuando vemos, por ejemplo, la profecía de Daniel 11, es una profecía llena de detalles, y es impresionante cómo Dios puede conocer todos esos detalles con anticipación. En ese sentido, el entendimiento de Dios no tiene límites. La presciencia de Dios se afirma explícitamente en la Biblia en muchos pasajes, y es interesante que aunque Dios conoce el futuro, eso no impide que los seres humanos tengan libertad de elección. O sea, Dios conoce las decisiones que los seres humanos tomarán en el futuro, aunque esas decisiones no estén condicionadas por Dios. Son decisiones libres de los seres humanos. Otro dato importante con respecto a la presciencia, o podríamos llamarle también preconocimiento divino, es que esa presciencia o preconocimiento no es causativa. ¿Qué significa eso? Que Dios conozca el futuro no significa que Él lo determina de esa manera. Y esto es importante porque en la tradición cristiana se ha entendido lo opuesto, se ha entendido que el conocimiento de Dios causa lo que va a ocurrir. Pero la Biblia no nos presenta el preconocimiento de Dios de esa manera. Dios no causa lo que Él conoce con anticipación. Lo que Él conoce, las cosas que ocurren en el futuro son la causa de su conocimiento, y no al revés, no su conocimiento la causa de lo que ocurre, ¿sí? Ahora, alguno podría preguntarse, ¿cuál es el mecanismo por el cual Dios puede conocer el futuro? La Biblia simplemente no nos revela eso, lo mantiene como un misterio que tiene que ver con la esfera de la trascendencia de Dios, es decir, con la esfera de la independencia de Dios del mundo, y personalmente creo que nosotros nunca vamos a conocer exactamente cómo es que Dios conoce el futuro. La tercera acción importante que la Biblia describe es la predestinación. Esta palabra a algunos les trae mucha inquietud, ¿sí?
porque algunas personas entienden que Dios determina, predestina de manera absoluta todo lo que Dios va a, todo lo que los seres humanos hacen, ¿sí? Y la tradición cristiana clásica ha entendido la predestinación de esa manera, es decir, ha entendido frecuentemente que Dios determina las acciones de sus criaturas, exactamente lo que ellas van a hacer. Se ha entendido, por ejemplo, que lo que Dios conoce o desea determina lo que va a ocurrir, ¿sí? Sin embargo, esa no es la visión bíblica. En la visión bíblica, la predestinación se refiere al plan divino o al diseño original de Dios para la creación, que implicaba que Dios habitaría con sus criaturas en armonía, ¿sí?, con sus criaturas, y en el contexto de la caída, ese plan se refiere al plan de salvación. O sea, ¿qué implica la predestinación? Que Dios quiere que todos se salven, usando el lenguaje de 2 de Pedro capítulo 3, que ninguno perezca, y para eso Dios estableció un plan de salvación, ¿sí? Entonces, en virtud de que Dios conocía, por ejemplo, que el ser humano iba a caer en pecado, ¿sí?, en ejercicio de su libre albedrío, Dios estableció un plan para salvar al ser humano, para enfrentar el problema del pecado, y ese plan fue establecido antes de la fundación del mundo, que es el lenguaje que usa 1 de Pedro 1 y otros pasajes bíblicos. En ese plan divino había quedado establecido que Cristo se iba a ofrecer como sacrificio a fin de salvar al ser humano, ¿okay? Pero la predestinación, como la Biblia la entiende, no implica que Dios determina las acciones de sus criaturas. En ese sentido, no debemos entender predestinación como determinación de parte de Dios, o sea, como Dios predeterminando exactamente lo que va a ocurrir. La cuarta acción importante que la Biblia describe es que Dios estableció, incluso antes de la creación, un pacto llamado pacto eterno, algo que hemos estudiado en la lección de escuela sabática recientemente. Es decir, dentro de ese plan divino de salvar al ser humano, Dios acordó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acordaron de manera intratrinitaria, intradivina, que ellos salvarían al ser humano enviando a Cristo como el agente de salvación. Él es el que articularía el plan de salvación, ¿sí? Este pacto, una vez que se produjo la caída, fue ofrecido primero a Adán en Génesis capítulo 3, después a Noé en Génesis capítulo 9, etcétera, ¿no? Y encuentra su ratificación en la cruz. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, estableció las bases definitivas para que este plan divino de salvar se pueda cumplir. De este modo, y en cumplimiento de este propósito salvífico que tenía Dios, Dios iba a llegar a ser no solamente el agente de la creación, sino también el agente de la salvación, ¿sí? Entonces, la predestinación no es un plan rígido, incambiable de Dios, sino que refleja el plan de Dios para salvar al ser humano, pero siempre respetando la libertad de sus criaturas de obedecer o no obedecer. La quinta, y estamos en la anteúltima acción divina, se refiere a la acción de creación y sustentación. Esto lo conocemos bastante bien. Dios crea el universo, pero también sostiene el universo, ¿sí? Crea el universo a partir de su palabra, pero además lo sostiene. Crea en base a su plan original y, por supuesto, tiene que sostenerlo. De lo contrario, el mundo no podría seguir existiendo, ¿sí? Dios tiene que sostener su creación. Hay una cantidad de textos que no vamos a considerar ahora, pero que seguramente ustedes tendrán en el libro que se pueda distribuir. Entonces, estas forman parte de las acciones divinas y debemos señalar algo más, que es la habitación de Dios en el mundo. Es decir, Dios no solo crea al universo, no solo crea al mundo, sino que Él habita en el mundo. Y acá este concepto se relaciona con el concepto de santuario. El lugar de habitación de Dios fundamental en el mundo, en tiempo y espacio, es el santuario celestial. Ese es el lugar desde el cual Dios habita en el mundo, desde el cual Él ejerce su gobierno, en el cual Él conduce los acontecimientos históricos, en el cual Él recibe adoración, etc. Esto no significa que Dios esté confinado o localizado en un solo lugar. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, ¿sí? Pero la Biblia no ve contradicción entre la localización de Dios en el santuario celestial y su omnipresencia. ¿Cómo es eso posible?
No lo sabemos, de la misma forma que no sabemos cómo Dios conoce el futuro, pero la Biblia afirma ambas cosas, que Dios es omnipresente, puede estar en todas partes, pero al mismo tiempo tiene un lugar específico de habitación en el santuario celestial. Desde el santuario celestial es de donde Dios gobierna, ¿sí?, el mundo y el universo. Él ejerce ahí sus acciones providenciales. Él conduce el plan de salvación, la expiación, la reconciliación. Todo Dios lo conduce desde el santuario celestial, ¿sí? Todas esas acciones Él las va conduciendo desde el santuario celestial. El plan de salvación y las acciones de Dios incluyen vivir en el santuario terrenal, ¿sí? Incluyen la encarnación de Cristo, o sea, su plan de salvar al ser humano incluye todas esas cosas, ¿sí? Incluye la encarnación de Cristo, su obra de intercesión, su obra de expiación, la revelación divina a través de los profetas, etc. La conducción de la historia, todas esas cosas Dios las realiza desde su lugar de habitación en el santuario celestial. La meta de todas estas acciones de gobierno divino, de providencia divina, es la reunión de todas las cosas nuevamente en Cristo. ¿Qué significa esto? La introducción del problema del pecado ha producido falta de armonía en el universo, ¿sí? Lo que Dios hace en el santuario celestial es conducir un plan que lo que busca es justamente reunir todas las cosas nuevamente en Cristo, eso nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, y a través de Cristo volver a la armonía original con la cual Dios había creado el universo. Finalmente, en el ejercicio de las acciones divinas, vemos que Dios actúa en la historia teniendo en cuenta el libre albedrío de sus criaturas. Esto lo mencionamos antes, pero es importante resaltarlo aquí al final. Cuando Dios actúa en la historia, Dios no fuerza las voluntades de sus criaturas, ¿sí? Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la omnipotencia divina, esto no significa que Dios causa todo lo que ocurre. Dios tiene un poder infinito, pero Él limita el ejercicio de su poder cuando trata con sus criaturas con libertad de elección. Dios es todopoderoso, es omnipotente, ¿sí? No hay nada imposible para Él, como nos dice Génesis, por ejemplo, capítulo 18, Lucas capítulo 1, pero eso no significa que Él es la causa de todo lo que ocurre, porque en su interacción con el mundo, Él siempre ha respetado la libertad de sus criaturas. Podríamos decir muchas más cosas, pero el tiempo no nos permite eso. Hasta aquí hemos llegado. Y recuerden que en otras presentaciones, sin duda, ustedes estudiarán un poco más acerca del concepto de Trinidad, que aquí simplemente hemos mencionado, pero que se estudiará con más detalle posteriormente. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga y que puedan disfrutar de este hermoso evento que sin duda va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Bien, agradecemos al pastor Graf por su presentación. De hecho, esta presentación es bastante significativa y ya en las preguntas que vamos a ir respondiendo vamos a decir por qué. Una vez más, Roy, gracias. Y tenemos varias preguntas, de hecho, y hay algunas bastante interesantes que nos hacen llegar a través de del WhatsApp y también de los otros grupos que nuestros compañeros están que nos ayudan. Así que permíteme, Roy, hacerte la primera pregunta. ¿Me puedes hablar un poco más o me puedes demostrar un poquito más la diferencia entre lo que significa temporal y atemporal? Correcto. Temporal significa que aquello que describimos precisamente como temporal, en este caso estamos hablando acerca de la naturaleza divina, es capaz de experimentar la sucesión de pasado, presente y futuro. O sea, Dios en su realidad es capaz de experimentar el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Hay muchos pasajes que se refieren a esto. Un pasaje que está mencionado, yo simplemente lo mencioné allí en una diapositiva, es Apocalipsis capítulo 1, donde se habla de Dios como aquel que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Dios tiene un pasado, un presente y vendrá en el futuro, ¿verdad?
Ahora, atemporal significa todo lo opuesto, que no es capaz de experimentar el tránsito de pasado, presente y futuro. Aunque a, a, alguno de esto le puede sonar muy extraño, y lo es, por cierto. Sin embargo, esa idea es una idea que los teólogos cristianos han sostenido casi toda la Edad Media, o toda la Edad Media, incluso los teólogos reformadores, ¿verdad? Lutero, Calvino, Zwinglio, y otros, porque es una idea que se ha dado por sentado y que se ha heredado del pensamiento griego. Se ha supuesto que si Dios experimentara el tránsito de pasado, presente y futuro, eso haría que Dios sea un Dios limitado por el tiempo. Entonces, en el afán de defender la independencia de Dios del mundo, se adoptó esta idea filosófica griega de que Dios no experimenta el tiempo, pero en realidad, lejos de hacerlo a Dios, vamos a decirlo así, más poderoso, plantear que Dios no experimenta el tiempo lo convierte a Dios en un Dios muy limitado, porque un Dios que no experimenta el tiempo sería un Dios que no es capaz de experimentar emociones, porque las emociones implican cambio y el cambio implica tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Dios se enoja con los israelitas muchas veces y después se apacigua, pero eso implica primero que él no estaba enojado, pasó a estar enojado y por lo tanto hay un cambio, y si hay un cambio pasa el tiempo, ¿verdad? Y después pasó a no estar enojado, bueno, entonces hay cambio. Lejos de hacer a Dios más poderoso, lo termina siendo un Dios limitado, porque Él no es capaz de experimentar emociones, no podría cambiar de un lugar a otro, porque un cambio de lugar a otro implica también tránsito del tiempo, y había un montón de cosas que Dios no podría hacer. O sea, Dios no podría cambiar ni siquiera sus propios planes, porque si Él cambiara sus planes, entonces eso implicaría tiempo. Pero si Dios no puede cambiar sus planes, está atrapado en sus propias decisiones. ¿Qué hubiera pasado si Jonás les profetizaba a los ninivitas que Dios los destruiría en 40 días y los ninivitas se arrepentían y Dios no podía cambiar sus planes? Pues simplemente los tendría que haber destruido aunque se hubiesen arrepentido. Pero el Dios de la Biblia puede cambiar, puede decir, ustedes se han arrepentido, entonces no hay problema, no los vamos a destruir, ¿verdad? Pero no sé si esto ayuda a comprender un poco mejor esto. Para muchos adventistas esta idea puede sonar muy extraña, porque nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia de un Dios que habla con Abraham, habla con Noé, con Moisés cara a cara, que habita en el santuario, por lo tanto claramente ese no puede ser un Dios que no experimente el tiempo, pero esta idea está ampliamente metida en la literatura teológica del mundo evangélico, del mundo protestante y del mundo católico, hasta la actualidad. Así que no se sorprendan si de pronto la ven por allí, ¿no? Gracias, Roy. Tengo una pregunta que me llama mucho la atención aquí. Dicen, muchas veces nosotros decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y esto causa gracia, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿qué fue primero, Dios o el tiempo? La pregunta es un dilema falso. ¿Por qué? Porque asume que existe una entidad que sería el tiempo, que es independiente de Dios. Y la realidad es que la Biblia no describe al tiempo de Dios como una característica independiente de Dios mismo. Sería más o menos como si nosotros quisiésemos separar al amor de Dios de Dios. Entonces, como si dijéramos, ¿qué es primero, el amor de Dios o Dios? Y es un dilema falso, porque el amor de Dios es un rasgo de Dios mismo y por lo tanto el amor de Dios es eterno como Dios. Y la eternidad de Dios implica la capacidad de Dios de experimentar el tránsito del tiempo a nivel de su experiencia intratrinitaria, ¿verdad? O sea, a nivel de Padre, Hijo y Espíritu Santo, incluso antes de la creación de cualquier otra criatura, o del universo en general, y por lo tanto es una característica propia de Dios. Vamos a decirlo así, la razón por la que Dios crea el mundo temporal, o sea, con la capacidad de experimentar el tránsito del tiempo, es porque Dios mismo experimenta el tiempo. Si Dios no fuese capaz de experimentar el tránsito del tiempo o no fuese capaz de experimentar el espacio, entonces no podría relacionarse con un mundo que sí experimenta el tránsito del tiempo y el espacio. Y es curioso, la creación tendría una capacidad que Dios no tiene, pero no es así. La Biblia describe a Dios como un ser que experimenta el tránsito del tiempo, y también puede experimentar la espacialidad, y por lo tanto es capaz de relacionarse con el mundo. Lo que pasa es que no debemos entender la temporalidad de Dios como una limitación de Dios. La temporalidad de Dios
no lo limita a Dios, para nada. Por el contrario, le permite relacionarse con el mundo creado. Por otro lado, no debemos confundir la temporalidad del mundo o del universo que Dios creó con la temporalidad de Dios. Dios no tiene las limitaciones que nosotros como criaturas tenemos. No tiene limitaciones en el sentido de que tenga un punto de origen y tampoco que tenga un final. Y además, como vimos, Dios es capaz de conocer el futuro o ser omnipresente, características que las criaturas no tenemos. Y son características que nosotros no entendemos, y honestamente no creo que jamás podamos entenderla, pero que la Biblia afirma y nos dice, esto es así, Dios puede estar en todas partes, pero al mismo tiempo puede estar en un lugar, Dios puede conocer el futuro, aunque no determine nuestras acciones. Gracias, Roy, una vez más. Aquí me llega otra pregunta. Usualmente vemos, o mejor dicho, así lo describen, ¿no? Un Dios, se logra percibir cierta esencia de Dios en el Antiguo Testamento como un Dios malo y en el Nuevo Testamento como un Dios, algunos dicen, muy amoroso. ¿Es esto, está relacionado con su temporalidad, es decir, con el cambio de repente que su esencia recibe? O sea, que Dios sea capaz de ser un Dios de amor y, digamos, expresar amor, indudablemente implica que Él es capaz de experimentar el tiempo. Justamente el amor no es solamente un sentimiento o una emoción, pero también implica un aspecto que podríamos llamar emocional o sentimental, ¿verdad? Ahora, si Dios no experimentara el tiempo, no sería capaz de amar como nosotros usualmente entendemos ese concepto, no habría reciprocidad. Tal vez podríamos nosotros amar a Dios de pronto, pero Dios no podría amarnos en el sentido de expresar sus sentimientos, porque eso implicaría tránsito del tiempo. O sea, Dios tendría que tener emociones y las emociones implican tránsito del tiempo. Temporalidad. Ahora, con respecto a si Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de justicia, en tanto que en el Nuevo es un Dios de amor, eso es un dilema extraño y falso. Tal vez, digo yo, motivado, por ejemplo, a veces por las traducciones que nosotros usamos de la Biblia. En realidad, muchos términos del Antiguo Testamento que se refieren al amor de Dios a veces no son traducidos en algunas versiones estándares que usamos, como por ejemplo la Reina Valera 60, no traduce la palabra hebrea para amor necesariamente usando ese amor, utiliza algún otro término, quizás como misericordia, no soy un especialista puntualmente en eso, pero no siempre utiliza. A veces algunas versiones modernas sí, pero en realidad nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios de justicia y en el Antiguo que Dios es un Dios de amor. Solamente por poner un ejemplo, en el Nuevo Testamento es claro que al final del milenio Dios va a destruir a los malvados. Y claramente Dios está aplicando justicia. Basta con leer el libro de Apocalipsis para darnos cuenta de que Dios va a castigar al mal y terminar con la muerte, el dolor y el sufrimiento, y para eso Dios tiene que aplicar justicia. Por otro lado, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver pasajes como por ejemplo Éxodo 33, donde Dios dice el texto, pasa todo su bien delante de Moisés, y él se describe a sí mismo como un Dios de misericordia, tardo para la ira, ¿verdad? Esa idea de que Dios es un Dios de misericordia significa en realidad que Dios es un Dios de amor, y que justamente Él, a pesar de que tiene razones para enojarse, por ejemplo, con el pueblo de Israel, es tardo para la ira. De hecho, Dios le propone a Moisés que destruya al pueblo de Israel y finalmente reemplazarlo por otro, y Moisés intercede, y Dios acepta, porque es justamente tardo para la ira y porque es un Dios de amor, que a pesar de que su pueblo abiertamente quebrantó la relación pactual que tenía con Dios, Dios decide perdonar a su pueblo y seguir adelante. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Esa expresión de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad, es que Dios es grande en amor y en bondad, se aparece en las diferentes partes de la Biblia hebrea innumerables veces, o varias veces. Y cuando leemos los Salmos, por ejemplo, claramente entendemos que ahí se utiliza la palabra que podría traducirse como referida al amor de Dios en muchas oportunidades,
Por lo tanto, es un falso dilema. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor tanto como el del Nuevo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de justicia tanto como el del Antiguo. Gracias, Ray, por la respuesta. Tenemos otras par de preguntas aquí. Una de ellas es la siguiente. Se sabe que esta discusión sobre si Dios es temporal, de que experimenta el espacio y el tiempo, y atemporal, de que no experimenta para nada ni puede relacionarse con sus criaturas, ¿no sería mejor resumir todo este debate proponiendo que Dios fue atemporal antes de la creación y después se hizo temporal por su creación? Está buena la pregunta. No, yo creo que la respuesta es no, no se podría. Y podríamos decir varias cosas, pero voy a tratar de decir lo fundamental acá. Si Dios fuese temporal antes de la creación, perdón, atemporal antes de la creación y se volviese temporal luego o a partir de la creación, implicaría que hay un cambio que se produce en Dios. Dios es atemporal antes, y miren que estamos usando la palabra antes, y la palabra antes es un término temporal, que por cierto la Biblia usa varias veces para referirse al antes de la creación del mundo, ¿verdad? Cristo, por ejemplo, fue inmolado como parte del plan divino antes de la fundación del mundo, no literalmente, pero formaba parte del plan divino que Cristo vendría a morir por nosotros. Entonces, ya el lenguaje bíblico no nos permite asumir que Dios es atemporal antes de la creación. Y segundo, aunque la Biblia no lo afirmara explícitamente, el hecho de que Dios digamos, tuviese un antes y después creara al mundo, implicaría que hay un cambio de la atemporalidad antes de la creación a temporalidad a partir de la creación. Pero si Dios es capaz de experimentar ese cambio, entonces quiere decir que no es atemporal, porque por definición los cambios implican tiempo. Puede ser muy poco tiempo, pero siempre implican tiempo. Necesariamente un cambio implica tiempo, un cambio de lugar, cualquier cambio implica que Dios es capaz de experimentar cambios, y si Dios puede experimentar cambios, entonces quiere decir que Él no es atemporal. Que implicaría una infinidad de complicaciones asumir que Dios no experimentaba el tiempo antes de la creación, y fíjense que ya estamos usando nuevamente el lenguaje, no experimentaba, verbo en pasado, antes, un término temporal. Necesariamente la Biblia asume que Dios sí experimentaba el tiempo antes de la creación, y que por esa razón es que Dios crea el mundo de manera temporal, justamente porque tienen que tener ese rasgo en común, Dios con su creación, para que la comunicación y la relación entre Dios con su creación sea posible. Gracias. Tengo aquí las 3 últimas preguntas porque ya el tiempo nos está ganando. Si vamos a nuestras Biblias, podemos leer en Isaías 57:15. Permítanme leer aquí, por favor. Un segundo. Isaías 57:15, voy a leer en la Reina Valera del 95, que dice lo siguiente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebranto y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo podemos entender ese versículo donde dice que Él habita en la eternidad? Muchos dicen que acá se habla de un presente eterno, o también conocido como la teoría del presentismo, que está en todo el tiempo, tanto pasado, presente como futuro. ¿Cómo podemos entender ese texto, Roy? La cuestión es que el término para eternidad no significa atemporalidad. Esto no es algo que yo inventé, hay muchos eruditos bíblicos, incluso no estoy hablando particularmente de eruditos adventistas, estoy hablando de eruditos en general, que describen la terminología bíblica, ¿verdad? Para, en este caso, por ejemplo, el término para eternidad, que señalan que no podemos nosotros entender esa terminología como sinónimo de atemporalidad. Eso ya está, digamos, es una cuestión que tiene que ver con las presuposiciones que asume el intérprete cuando lee el texto bíblico, pero no es algo que nosotros podamos deducir a partir del texto bíblico, porque esa concepción simplemente no está allí. Cuando aquí se utiliza, Isaías utiliza este lenguaje, casi podríamos decir poético, para hablar de que Dios habita en la eternidad, lo que se está simplemente haciendo es afirmando
la eternidad de Dios, y la eternidad significa que Él no tiene un inicio ni tampoco tiene un fin, ¿ok? Pero no que Él vive una especie de eterno presente. Esa terminología del eterno presente es una terminología que viene precisamente de la filosofía, ¿sí? Y que justamente lo que afirma en realidad es que no hay tránsito del tiempo. Justamente como al haber un eterno presente no hay pasado ni futuro, solo hay presente. En la práctica eso implica que tampoco hay presente, lo que hay es digamos, ausencia de tiempo. Sin embargo, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, textos como Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde se dice que Dios se describe a sí mismo como yo soy el que soy, otros traducirían yo soy el que estoy o yo soy el que está. Cuando ustedes miran el contexto, ahí claramente Dios se refiere a su propio pasado en relación con los patriarcas. Él dice, por ejemplo, que yo soy Jehová, el que hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Al mismo tiempo él afirma que está con su pueblo, a pesar de que su pueblo lleva una cantidad de años en esclavitud, y al mismo tiempo Dios habla con Moisés, en ese caso, de sus planes de sacar a Israel de Egipto en el futuro, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de que Dios vive una especie de eterno presente, ni en relación a este texto, ni en relación a Éxodo, ni en relación a ninguno. El término olam, que yo les mencionaba, por ejemplo, hoy se refiere justamente a un periodo de duración indefinida, y también se utiliza para referirse, por ejemplo, a la experiencia humana, solamente que, digamos, los límites de la existencia humana tienen que ver con su nacimiento y su muerte, ¿ok? Pero, digamos, son términos siempre temporales, ¿no? Y la terminología que se utiliza acá en Éxodo 57:15 en hebreo implica que Dios vive para siempre, pero no implica una especie de eterno presente. El término que se utiliza aquí sugiere que Dios vive para siempre, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia de las Américas, yo tengo la versión acá abierta en mi laptop, dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre. En este caso el término que se utiliza no es olam, sino ad, ¿sí? Que significa de duración indefinida, para siempre. Entonces, lo que ocurre acá es que estamos usando la versión Reina Valera y estamos asumiendo que eternidad significa eso, un eterno presente. Pero otras versiones traducen quizás más precisamente para siempre, o sea, sin fin. Eso significa, sin fin. Dios vive sin fin. No tiene un fin, no hay un inicio en el pasado, donde hay un punto en el pasado donde Dios haya empezado a existir, ni un punto en el futuro donde Dios va a cesar su existencia, va a existir para siempre. O sea que ese texto no afirma ni remotamente la noción de que Dios no tiene un pasado o un futuro, ¿no? Gracias. Aquí llega una pregunta interesante que dice lo siguiente. Cuando estemos en el cielo, ¿se experimentará el tiempo, sobre todo en el tercer cielo, de la misma manera como la experimentamos aquí ahora? Pues yo pienso que si nosotros vamos a estar en el cielo, vamos a experimentar el cielo, sí, vamos a experimentar el tiempo como lo experimentamos acá. De hecho, la Biblia nos habla de que vamos a pasar 1000 años en el cielo. Por lo tanto, significa que vamos a poder experimentar el tránsito del tiempo. Hay muchas cosas que podríamos decir con respecto a eso. Tradicionalmente hemos entendido que las profecías de las 2300 tardes y mañanas se inician en el 457 a.C. y terminan en 1844. Pero el evento que da inicio es un evento que está acá en la Tierra, el famoso decreto de Artajerjes, y el evento que conduce a la culminación de las 2300 tardes y mañanas es un evento primariamente en el cielo, que tiene una especie de sincronización con un evento en la Tierra, que es el surgimiento el remanente del tiempo final. Pero eso significa que la Tierra y el cielo trabajan con una sola, digamos, visión de tiempo, ¿no?
Sí, vamos a experimentar el tiempo, desde luego. Estaremos en el milenio, en el cielo y en la tierra nueva, con la misma Nueva Jerusalén con la que hemos estado en el cielo, por lo tanto no hay razón para pensar que no vamos a experimentar el tiempo en el cielo o que nuestra experiencia del tiempo en el cielo va a ser diferente de lo que es ahora. Si nosotros interpretáramos el milenio de esa manera, nuevamente estaríamos introduciendo un elemento bastante subjetivo en la interpretación del texto, porque si el milenio no significa 1000 años, entonces ¿qué significaría y qué criterios usaríamos para interpretar esos 1000 años? Yo creo que lo mejor es atendernos a lo que dice el texto y asumir una interpretación literal del texto y no una interpretación especulativa del texto. Pastor, la última pregunta en 60 segundos. No hay problema. Yo como miembro laico, ¿qué implicancias para mi vida personal y para la iglesia tendría el hecho de que acepto un Dios como temporal o temporal en última instancia? Implica lo que de hecho para muchos de nosotros ha implicado. Tal vez alguno de ustedes nunca escuchó la idea de que algunos creen que Dios es atemporal. Si es así, perfecto. Siga viviendo tranquilamente ignorando ese hecho. Pero es posible que alguno de ustedes, tal vez antes de ser adventista, de pronto pudo haber, digamos, sido católico, pudo haber sido evangélico, y esta noción puede aparecer. Yo lo he visto hasta en películas evangélicas, por ejemplo, esta noción es muy, muy común. El hecho de que Dios experimente espacio y tiempo implica que Dios es un Dios que es cercano a mí. Que aunque yo no lo puedo ver porque el problema del pecado produce una separación en ese sentido, sin embargo, los ángeles de Dios están conmigo, Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo y obra en mi vida a través de la palabra de Dios, y eso no tengo que entenderlo de manera metafórica, sino que puedo entenderlo de manera concreta, ¿verdad? Dios está conmigo en los momentos más difíciles. Cuando yo puedo pensar que no, Dios está conmigo. Dios no vive en una especie de torre lejana o una especie de palacio completamente desconectado de la realidad humana, sino que Él está interesado en lo que me pasa a mí, en relacionarse con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vamos a la iglesia y adoramos en la iglesia, podemos tener la seguridad de que Dios nos ve, de que Dios nos oye y de que Dios está feliz de que nosotros le brindemos nuestra humilde adoración, y Él va a obrar en nuestras vidas día a día. Si alguno ya creía esto, puede sentirse totalmente reafirmado, ¿verdad? Pero de pronto si alguno dice, pero ¿cómo entonces yo escuché que Dios es atemporal? Olvídese, la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla de un Dios que se relaciona con nosotros, que se preocupa por nosotros, que está interesado por nosotros, que habló con Moisés cara a cara, que habló con Abraham y que quiere llevarnos a un cielo concreto, hermoso, maravilloso, donde nosotros podremos vernos cara a cara con Él, cara a cara con el Cordero, vivir con Él en el cielo y en la tierra nueva por la eternidad. Es un Dios que quiere habitar con sus criaturas, eso es lo más importante, y tenemos que sentirnos bíblicamente reafirmados en ese sentido, ¿no? Roy, agradecerte una vez más por tu tiempo. Sé que es a veces difícil con todo el trabajo que tienes que hacer. También agradezco a los hermanos que nos han acompañado. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Hay muchas otras preguntas, pero recuerden que si ustedes quieren tener más detalles de la presentación que han oído el día de hoy, pueden leer el artículo que se está publicando en el libro que tiene las ponencias del simposio. Una vez más, Roy, muchas gracias, y con esto acabamos esa parte y le damos pase a Josías.